noticias. Bien, ya estamos con las noticias. Partimos con una lamentable información. Un muy violento abordazo sufrió un padre y su hija en la ruta 78. Vamos a tomar contacto de inmediato con Jan Muñoz, quien nos tiene los detalles de esta historia. ¿Cómo estás, Jan? Hola, Jan, buen día. ¿Qué tal, Robert Mane? Muy buenos días. Es un hecho que a lo menos es inaudito, que trasciende esto en la carretera 78 de la autopista, cuando un padre y su hija se estaban movilizando en dirección hacia Santiago y llegándole Empalme con Vespucio Norte, cuando detienen su marcha en un botón SOS para hacer una revisión de la carga que llevaban para Santiago. Por eso es que se detiene en ese lugar, y es ahí que cuando estaban revisando la carga llegan 4 sujetos quienes llegan a pie a hacerle este robo de este vehículo. Es decir, estaban en el interior de la autopista, estaban esperando finalmente el momento para atacar a alguna persona, y es ahí que se aprovechan de estas dos que estaban en ese lugar. Un padre e hija, la hija también adulta, los cuales se vieron en todo momento intimidados con armamento de fuego. Estos delincuentes fueron muy violentos y se lograron quedar con este automóvil. Se dan rápidamente a la fuga, utilizan la misma autopista 78, esto en dirección hacia Santiago, y posteriormente las víctimas se trasladan hasta un cuartel de la Policía de Investigaciones. Lo que sí contaban estas víctimas era con un dispositivo GPS, por lo cual pudieron ubicar rápidamente el automóvil, el cual en primera instancia dio en el sector del barrio chino, esto es la comuna de Los Espejos, y posteriormente se percata a personas de la PDI que estos delincuentes empiezan a regresar hacia Maipú. Y claro que tiene una coincidencia, tiene su lógica también, porque probablemente estos delincuentes son de la misma comuna y se están regresando finalmente al sector donde ellos residen. Por eso es que la PDI se movió rápidamente con distintas patrullas, empezaron a hacer todo una persecución, pero eso sí, con un bajo perfil. La idea en este caso era de que no se percataran los delincuentes de la presencia de los policías. Y acá ocurre una situación bastante preocupante, porque cuando estaba el personal de la PDI siguiendo a estos delincuentes, a la altura de Pajaritos con San José, estos sujetos siguen por San José, posteriormente avanzan cerca de una cuadra y descienden uno de los sujetos. Eso sí, prenden incluso hasta los intermitentes. Aparentemente uno de los delincuentes desciende con total descaro a realizar sus necesidades, por lo cual aprovecha aquí que la Policía de Investigaciones para finalmente detenerlo. Pero eso sí, estos delincuentes, incluso el menor de edad de esta banda, termina sacando el armamento de sus vestimentas y apunta a la policía sin importarle absolutamente nada. Acá los funcionarios repelen este ataque rápidamente, disparan contra estos delincuentes y terminan hiriendo a 2 sujetos. Son 4 delincuentes. Acá uno alcanza a arrancar, quien queda a bordo de este automóvil, el conductor de este vehículo azul, que termina robándolo finalmente a este padre y esta hija, hace una maniobra de retroceso y termina chocando un vehículo que no tenía nada que ver en esta historia. Ahora lo que está trabajando la PDI es poder dar con este sujeto, que se logra dar a la fuga, porque ya se encuentran 3 detenidos. Uno de ellos tiene tan solo 17 años y además ya está condenado. Debería estar finalmente en su domicilio, tiene un tipo de reclusión de ese tipo, pero no, está en libertad y más encima llevando a cabo estos delitos. Ahora los invito a revisar otro hecho policial que trasciende la comuna de La Pintana y es inaudito, porque la Navidad se acercaba para finalmente hacer disfrutar a los niños, a las familias. Habían cerca de 200 personas cuando se genera una situación bastante compleja en que 2 personas se enfrascan a golpes. Se trata del Grinch, que finalmente se termina enojando con uno de los espectadores y se enfrasca a golpes con este sujeto. Pero esto tiene todo un trasfondo. Esto no es una riña como tal, no es una situación donde se ponen a pelear 2 personas, sino que este Grinch corresponde a un sargento segundo de la comisaría de La Pintana, quien minutos antes se percató que este sujeto, que le pega esta patada por su espalda, había acosado a 2 de sus compañeras que estaban vestidas de duendes y que iban en este carro alegórico de Navidad movilizándose por esta comuna, y que este sujeto incluso le hizo tocaciones a una de sus compañeras. Por eso es que él primero le pide de que este sujeto, que estaba en estado de ebriedad, se retirara del lugar. Este sujeto empieza a amedrentarlo, incluso le lanza algunos garabatos, y posteriormente es que este sujeto vuelve contra este carabinero y le pega esta patada. Y ahí lo está viendo en pantalla. Acá el carabinero se defiende inmediatamente, empieza a agarrarse a golpes con este sujeto y no bastó más de 2 golpes que le realiza de puño y termina knockout. Este sujeto ahí cae ahí al suelo. Por esta situación es que Carabineros de todas maneras no realizó un tipo de detención como tal debido al estado de ebriedad que estaba esta persona, y además posteriormente que cae al piso. Lo que trasciende posteriormente a este video es que
que es un grupo de 10 personas, se terminan llevando a este sujeto que era conocido del sector ahí en la comuna de La Pintana. Una situación al menos inaudita que ocurre finalmente en esta celebración navideña y que termina de esta forma, lamentablemente. Mira, no teníamos este antecedente, ¿eh? El Grinch era bueno para... Fue golpeado, fue atacado, pero estaba defendiendo ahí a su compañera. Claro, muy particular la imagen, esta postal. Muy poco navideña. Muy poco navideña, pero el Grinch ahí pero bueno. está un poco violento. Pero bueno. En un ratito volvemos contigo, Jan, para conocer más detalles de esta y otras informaciones. Gracias. Patriotas. 6 de la mañana con 39 minutos. Ahora sí, miren estas imágenes. Estas son las imágenes de un abordazo que ocurrió en plena autopista. ¿Por qué abordazo? Hacíamos la diferencia hace un rato, Robert. Claro, porque el abordazo se usa más, la jerga del abordazo cuando es un delito a pie. No como una encerrona donde los delincuentes llegan en auto para finalmente robar otro auto, sino que en esta ocasión se produce a pie cuando... Claro, uno dice, ¿cómo una persona que va a pie te puede quitar el auto? Aprovecharon que justamente el auto se detuvo en un botón SOS para verificar si la carga venía bien, ¿no, Jan? Y en ese momento, este robo de oportunidad, los delincuentes proceden a este abordazo. Tú nos cuentas los detalles, Jan. Buen día, Jan. Sí, ¿cómo están? Buen día, retomamos el contacto y les comentamos de qué se trata la cámara de seguridad que les estamos mostrando ahora, que es el final de una persecución que genera la PDI tras hacer el seguimiento del GPS, esto en la comuna de Maipú, y que en esa misma comuna, ahí se gesta un robo que ustedes estaban comentando que afecta a un padre y su hija, quienes se movilizaban por la ruta 78 en dirección hacia Santiago, y a la altura donde está el empalme con Vespucio Norte es cuando terminan descendiendo del vehículo, se estacionan en este botón de SOS, que es un lugar de resguardo, por cierto, para evitar ser colisionados, para revisar la carga de su vehículo. En medio de esto es que aparecen sorpresivamente cerca de 4 delincuentes a pie, fuertemente armados, por cierto, que aprovecharon esta instancia, ese momento en que descienden de este vehículo para robarle este automóvil. Fueron muy violentos, en todo momento le apuntaron incluso hasta en la cabeza a estas víctimas para poder quedarse con este automóvil. Los delincuentes logran su cometido, se suben al automóvil, huyen por la ruta 78, se dirigen posteriormente hasta la autopista central y a la altura de lo que es el barrio chino, en la comuna de Los Pejos, es que logra ser posicionado por personal de la Policía de Investigaciones, porque mientras arrancaban, las víctimas se dirigieron a un cuartel de la Policía de Investigaciones. Acá se gesta un seguimiento, en realidad, porque acá es todo bajo una cautela, bajar el perfil para que estos delincuentes no se percataran que estaban siendo seguidos por estos detectives. Y ya cuando se regresan a la comuna de Maipú, que tiene lógica, porque probablemente estos delincuentes son de esa comuna, tratan de acercarse a su domicilio, a su zona donde finalmente ellos residen. Y es acá cuando la policía, mientras los seguía, se percata que este vehículo detiene su marcha. Pone incluso los intermitentes y descienden los delincuentes para realizar sus necesidades. Y fue el momento preciso para la policía para poder hacer el control de identidad de estos delincuentes y claramente que detenerlos, que era lo más relevante porque es un delito en flagrancia. Acá es cuando uno de los ocupantes de este automóvil, es decir, uno de los delincuentes, saca un armamento de sus vestimentas y apunta a los policías. Simplemente acá estamos dando cuenta que no le importa nada porque además es un adolescente, escuche bien, tan solo 17 años. ¿Quién no le importó el hecho de que se estaba enfrentando contra una autoridad y menos con un policía que está armado? Por eso es que acá los detectives no lo pensaron ni un segundo y rápidamente disparan contra este delincuente y un segundo que también termina apuntándolo para evitar, por cierto, de ser alcanzado por algún tipo de disparo. Los lesiona a ambos, están fuera de todo tipo de riesgo, de hecho son lesiones bastante estratégicas que le genera la policía para finalmente neutralizarlos. Acá uno de los delincuentes queda a bordo del vehículo y es eso lo que se ve en la cámara de seguridad, que verá de que este automóvil azul retrocede a gran velocidad por calle San José, cruza Pajaritos y termina chocando un automóvil que estaba en el semáforo en rojo esperando este cruce y que no tenía nada que ver con esta historia. Acá el delincuente termina chocando, termina trincherado entre los vehículos y posteriormente uno de los locales comerciales desciende del automóvil y lo deja abandonado. Y es el delincuente, que incluso se ve bastante su rostro en la cámara de seguridad, que está siendo buscado por la policía para poder completar finalmente que fuesen caídos estos delincuentes, que se logre hacer la disrupción de esta banda de delincuentes que finalmente llevan a cabo este delito muy violento en la comuna de Maipú y que dan fácilmente una vuelta por la región para posteriormente regresar a la misma comuna. Los invito a revisar las declaraciones que entregó las autoridades sobre esta persecución, este seguimiento que en todo momento fue visto a través del dispositivo GPS que contaba este automóvil, que claramente acá fue clave para poder dar con estos delincuentes.
Están imputados por el delito de robo con intimidación del vehículo motorizado y también por homicidio frustrado de funcionarios de la Policía de Investigaciones, de 2 funcionarios de la Policía de Investigaciones. Respecto al menor de edad, ¿qué edad tiene y qué tipo de lesiones tiene? 17 años, una herida en el pie. Esta persona tiene antecedentes, tiene una condena por robo con violencia que debiese estar cumpliendo actualmente. Otro de los sujetos tiene una condena también por robo con violencia, una formalización también por robo con violencia. Se habían detenido en este SOS para hacer una estiva de la carga que llevaban en el vehículo, es decir, estaban acomodando la carga del vehículo y en ese momento se produce el abordazo. O sea, no estaban en pana, estaban simplemente detenidos. Perfecto. Y ahí es donde la oportunidad de estos sujetos, amenazándolo incluso con armamento de fuego. Utilizando armamento de fuego, logran vencer su resistencia, se bajan las víctimas, el padre y su hija adulta. Bueno, y escuchaba la declaración del fiscal y si puso atención se percatará de un detalle bastante relevante de esta historia, que acá el adolescente de 17 años, que resultó también herido cuando se enfrenta a disparos con la policía, tiene una orden, particularmente una condena, mejor dicho, ya anteriormente por un robo de similares características. Debería estar cumpliéndolo, pero no, están totalmente en libertad y más encima siguiendo cometiendo ilícitos, que lo más grave, por cierto, acá demuestra de que claramente algo aquí está fallando, porque este delincuente sigue robando pese a que está condenado. Ahora hay que revisar si es que la condena que está llevando o que pesa contra este delincuente de 17 años tiene algún tipo de modalidad distinta que le permite estar, por ejemplo, en su domicilio, que saque una reclusión nocturna. Hay que establecer porque las medidas penales para adolescentes son distintas, para los adultos son un poco más flexibles y probablemente eso hace que este delincuente no esté en finalmente una cárcel o un centro de menores y que probablemente en esta ventana aprovecha para cometer estos ilícitos. Así que una situación bastante compleja que se da particularmente para estas 2 personas ahí en la autopista cuando están acomodando esta carga y estos delincuentes aprovecharon para robarle su vehículo. Bien, Jan, muchas gracias por todas estas informaciones. En un ratito volvemos contigo, que esté bien. Gracias, Jan.